Shalom Alejem a todo Israel. Estamos aquí en tu programa, Shema Israel. Les saluda en esta mañana, día viernes, aquí la profeta Elisa Quirós. Entonces, aquí en directo estamos transmitiendo a través de estas ondas a todas partes de la tierra, así como en Madrid y en todos los lugares donde nos pueden estar escuchando a través del internet. Auspician este programa Asociación Benéfica Emanuel y el Ministerio Nueva Jerusalén. Muy bien, pues en este día vamos a estar compartiendo, como habíamos dicho el martes, que habíamos quedado con el tema de las profetisas y las siervas de Yahweh. Entonces, hoy voy a seguir con este tema, ¿sí? Así que presta muchísima atención a lo que vamos a estar hablando. He estado hablando de este tema, el tema sobre las profetisas de Elohim Yahweh. Y hemos tocado varias mujeres en las escrituras, ¿verdad? Hemos hablado de varias profetisas e incluso algunas que han tenido revelación pero que no son contadas como profetisas, ¿verdad? Hemos hablado de lo que es el nombre profeta, como que las escrituras se nombra como Naví, el profeta propiamente dicho, ¿no? Es Naví. También hay otros términos como vidente, que es Roá, y también otro término como Hasá, ¿sí? Que, bueno, ya también tiene que ver con la videncia, ¿no? Entonces, hay varias mujeres que en las Sagradas Escrituras nos habla de que realmente la mujer tiene un llamado a servir, un llamado a ser siervas del Altísimo, ¿sí? Entonces es importante, mis amadas y mis amados que nos están escuchando, que realmente podamos entender de que ese llamado realmente ha sido y es un llamado del Todopoderoso. Hemos hablado de Ribca, de Raquel, de Miriam, de Débora, de Hulda, que sí son profetisas. También hemos hablado de Sara, Sara, la esposa de Abraham, que bueno, ella no era profetisa, pero sí era mujer de un profeta. Abraham era profeta. Y también hemos hablado de Abigail, que también fue esposa del rey David. Entonces vemos muchos testimonios dentro de la palabra para que podamos estar atentos, ¿verdad?, a lo que realmente es y no es, para que realmente podamos entender sobre las escrituras a través del conocimiento y a través del Ruach HaKodesh, lo que el Padre, el Abba, nos explica, nos enseña y que debemos de estar en obediencia. Entonces, lo primero que nos tenemos que proponer realmente en nuestro aprendizaje, en ese andar de nuestra fe, de nuestra emuná, es llegar a una fe original, a esa fe originalmente dada a los Kadoshim, a los santos, que fue entregada a los primeros creyentes del primer siglo. Entonces esta emuná, esta fe por la cual dice la Dabar, la palabra de Yahweh, que todos tenemos que contender. ¿Qué es contender? No es discutir, mis amados, pero sí
es confrontar la mentira con la verdad, porque eso mismo hizo nuestro Yeshua. Él contendió, ¿verdad? Él confrontó a los mismos religiosos de aquella época, a los del Sanedrín. Así que antes de poder contender, ¿verdad?, a favor de nuestra creencia, a favor de nuestra emuná, nuestra fe, dada originalmente a los kadoshim, a los santos, tenemos que estar seguros, mis amados, de que nuestra fe, de nuestra emuná, sea realmente la misma que la de ellos, de aquellos primeros que recibieron la palabra, y que esté realmente basada en la genuina verdad, Emet Kodesh, en la verdad santa del mismo Padre Yahweh, y no en torceduras, ni con imposturas, ni tampoco con errores ni malinterpretaciones humanas. Así que de manera que tenemos que llegar a esa verdad, a esa Emet, que por siglos ha estado oculta a la humanidad, y comprender que ha estado oculta debido a varios factores en los cuales vamos a estar dando luz para que podamos entender un poquito más el trasfondo de las Escrituras. Entonces, desde los tiempos de nuestro Mashiach Yeshua hasta los días de hoy, hasta el presente, nuestro Abba Yahweh le ha colocado un velo o una cobertura de ceguera a la humanidad debido a su desobediencia, como podemos leer en el libro de Isaías 25:7 y también en 2 de Corintios 3:16. Así que debido a la desobediencia, la gente, la humanidad, el mismo Yahweh ha colocado un velo que es una ceguera. Y desde entonces, solo aquellos individuos quienes Yahweh llama y que aceptan a su Hijo Yeshua, recibirán la instrucción y reciben la instrucción por boca de sus siervos ungidos, y que perseveran en su proceso de transformación, que finalmente llegan a la verdadera doctrina, a la verdadera enseñanza, absolutamente tan, pero tan necesaria para estar en esa emuná, en esa fe original y en esa creencia correcta. Amados, Ahim, hermanos, la mano del enemigo de las almas se ha hecho evidente en la propagación de lo que muchos aseguran como la verdad y la fe original, pues debido a la pluma mentirosa de los escribas, como nos habla en Jeremías 8:8, desde la época de nuestro Mashiach hasta el presente día han aparecido no cientos, sino miles de diferentes versiones y de traducciones de la palabra Kodesh, de la palabra santa, de la palabra apartada, que realmente no son santas, porque todas están plagadas con adulteraciones. Y les hago un paréntesis, pues la versión muy conocida, que es la nueva versión internacional, es una versión hecha por un hombre que es el dueño de una editorial muy, muy importante. Pero fíjense en que el dueño de esa editorial es el dueño de la mayor red de pornografía mundial. Así que, mis amados, ¿nos podemos fiar realmente de esas escrituras? Esas, mis amados, no son las escrituras que el Creador nos ha dado a través de sus discípulos Kadoshim. Las escrituras que han sido adulteradas, justamente se llama la pluma mentirosa, que es la que nos advierte nuestro Abba Kadosh. Así que el popular
canon bíblico, es decir, el compendio de los 66 libros que actualmente constituyen las Sagradas Escrituras o la Biblia, como muchos la conocen, donde se supone que todos nosotros encontraremos la verdad, Kodesh de Yahweh, para así poder andar en la correcta y original fe o emuná de los discípulos. Ha sido decidido y manipulado nada más ni nada menos que por personas religiosas, llamadas herejes en las Escrituras, con la ayuda del emperador Constantino. Ellos tomaron las Escrituras Kadosh y crearon su propia Biblia, como también su propia religión, usurpando la misma vida de nuestro Mashiach Yahshua por un Dios pagano. Así ese popular canon bíblico fue determinado mayormente por representantes europeos de la antigua Iglesia Católica Romana, en el famoso concilio celebrado por el año 325 después de nuestro Mashiach, en la ciudad de Nicea, con la expresa intención de desjudizar a nuestro amo Yahshua y a sus discípulos y a su verdad Kodesh. Debemos entender, mis amados, que nuestro Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador, es de la tribu de Judá, judío. Las Escrituras son hebreas. El pueblo Kadosh escogido es hebreo. Así que tenemos que entender que las Escrituras están escritas en hebreo. Por lo tanto, mis amados, en estos tiempos que estamos viviendo son los tiempos de la restauración, ¿sí? Así que la gente que no tiene el Ruach HaKodesh, el llamado por el conocido por ustedes como Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, se necesita el Ruach HaKodesh, el Ruach de Yahweh, para poder encontrar y comprender la verdad. En el libro de Yohanan, Juan 16, versos 12 y 13, dice que es la promesa que nos promete nuestro Padre, que es el Ruach HaKodesh. Él es el que nos va a revelar todas las cosas que Yahshua aún no había revelado cuando estuvo en la tierra. La verdad completa o toda la verdad. Y creo que es suficiente, mis amados, para que entendamos que no todo aquello que leemos en cada traducción o versión greco-romana de las Sagradas Escrituras es necesariamente sagrado o puro, como algunas personas nos quieran hacer creer. Pero el enemigo no quiere que salgamos del error, mis amados. Y desde que la verdad salió al mundo, hace muchos siglos atrás, tiene a montones de agentes humanos pero satánicos torciendo las Escrituras con sus bocas y también publicándolas en papel e intentando destruir la verdad para que nadie se pueda salvar. Esa es la comisión de Hasatán. Fíjense en lo que dice en el libro de Segunda de Kefas 3:18. Así que vosotros, amados, sabiendo estas cosas de antemano, cuidaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien creced en el conocimiento y la gracia de nuestro amo Yahshua HaMashiach. Mis amados, cuidándonos de los que hayan torcido la palabra, ya sea en las cartas de Shaul o en toda la Escritura. No solo hay muchos que la han torcido y la tuercen, supuestos ministros y líderes religiosos en las iglesias paganas, sino que los escribas y traductores desde los primeros comienzos la han torcido también. Estos son los de la pluma mentirosa. Así que el enemigo tiene un plan, y entre esas cosas están que el pueblo deje de contender justamente por la fe original.
y corrompen la fe y adulteran la palabra de Yahweh usando los distintos mecanismos que Él mismo ha sembrado entre nosotros. Por ejemplo, las previas contaminaciones doctrinales que aún no hemos podido desarraigar y que algunas veces provocan que persistamos en dar interpretaciones erradas a ciertos pasajes de las Escrituras, o que no podamos discernir el error cuando haya sido escrito y preservado por la pluma mentirosa de los escribas que han hecho tanto daño y siguen haciendo mucho, pero que mucho daño. Por sus contaminaciones, muchos no pueden ver la verdad, pero debemos de tener una actitud sumisa y humilde ante las Escrituras, sin adulterar, para que el Ruach HaKodesh nos guíe a toda verdad y para que no nos suceda como al pueblo de Israel en el desierto, que conociendo la Torá no permitieron que durante 40 años que anduvieron en el desierto, ellos no permitieron ser transformados ni cambiados de su manera pagana de pensar y no entraron a la tierra prometida. Ahora, mis amados, nosotros tenemos una gran promesa de nuestro Abba Yahweh. Nuestra promesa a aquellos que creen es entrar en la tierra prometida. En la tierra prometida es la nueva Jerusalén, que descenderá de los cielos a esta tierra, y allí estaremos reinando junto con Yeshua durante 1000 años. Así que, mis amados, el martes pasado estuve hablando de las profetisas de Yahweh. Y hoy quiero extender un poco más esta enseñanza bajo la lupa hebrea, según nos habla las Escrituras. Así que cuando nuestro Elohei creó a Adán, fíjense en este texto, nada más que este texto, cómo lo han tergiversado y cómo lo han cambiado, la pluma mentirosa, la pluma de los escribas. Adán fue creado por tierra, ¿verdad? Nuestro Elohei creó a Adán con una tierra roja, era una tierra roja, ¿sí? Por eso se llama Adán, de la palabra que viene Adamá, que significa tierra roja. Y está escrito en el libro de Génesis 2:7. Entonces formó el Elohei Yahweh al hombre de la tierra roja y sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre se volvió un alma viviente. Fíjense en cómo está escrito en hebreo. Así que primeramente el concepto del alma viviente, que en hebreo se lee Nefesh Hayah, este concepto del Nefesh Hayah, del alma viviente, fíjense, no tiene sexo. Es indistinto, es decir, que no se distingue de otra cosa o que no se percibe claramente. Mis amados, más adelante dice en el libro de Génesis 5:2, macho y hembra los creó y los bendijo. Y el día que fueron creados, llamó el nombre de ellos Adán. Entonces, ambos que estaban en un solo cuerpo, ¿sí?, fueron denominados Adán, porque su origen primario fue la tierra roja. Adán, que es hombre, que es macho y hembra a la vez, fueron creados de esa tierra roja. De ahí el nombre de Adama o Adán. De aquí se deduce que ambos son contados como vasijas de barro. En esa relación a Mashiach, la mujer para Mashiach nos dice en el libro de Cantares,
Dice, yo soy de mi amado y hacia mí él tiene su deseo. En Cantares 7:10. ¿Por qué entonces nuestro rey Mashiach tiene su deseo hacia ella, la mujer? Por el tesoro de sus virtudes, que es la corona de Mashiach, que viene a ser la mujer virtuosa, que es corona de su marido, como nos habla en el libro de Mishlei, Proverbios 12:4. Dice también en el Proverbios, en Mishlei 31:11, el corazón de su marido está confiado en ella. Así que, mis amados, la mujer juega un papel muy importante en la vida del rey Mashiach, porque en Cantares 5:8 dice, os conjuro, oh hijas de Jerusalén, si halláis a mi amado, ¿le diréis que desfallezco de amor? Mis amados, la mujer representa a la Keilah, a la congregación por la cual Yeshua se sacrificó allí en el madero, por el cual él derramó su sangre. Esa mujer es la congregación, la Keilah. Por eso dice que la mujer es corona. Él es nuestro rey y su corona es su Keilah, su congregación. Recordemos que la mujer le fue dado un sentido mucho más sensible a lo espiritual, a su ruach, para hallar justamente al amado. Por eso vemos que las mujeres, hay más cantidad de mujeres en las congregaciones sirviendo, ¿verdad? Porque la mujer tiene un ruach, un espíritu mucho más sensible a las cosas de nuestro amado. He hablado de Sara, he hablado de Miriam, de Abigail, de Ana, de Raquel, de Hulda, de Débora, también de Elizabeth, la prima de nuestra Miriam, María, mal llamada María porque ella se llama Miriam, la madre de nuestro Mashiach. Y algunas tenían las características de profetizas y otras no. Pero ¿qué podemos conocer acerca de que una mujer pueda ser o no ser discípula de nuestro Mashiach, Yeshua, en el nuevo pacto o pacto renovado? Así que, mire, encontramos en el pacto renovado o en el nuevo pacto a muchas discípulas. Podemos ver en el libro de Hechos, Maser 9, de los versos 36 al 46, a una discípula llamada Dorcas, también llamada Tabita. Leemos acerca de esta mujer, seguidora de Yeshua. Podemos aclarar que ella era una mujer seguidora por el hecho de que el mismo discípulo de Mashiach, Lucas, nos informa que ella era una discípula ahí en el pasuk 36, o sea, en el verso 36. Recordemos que en el capítulo 11 del Shefer, del libro de Hechos, a los talmidín, que son los discípulos de Yeshua, se les llamó mesiánicos por primera vez en Antioquía. Entonces, esta es la única vez en todo el pacto renovado donde se menciona la palabra discípula en el género femenino. ¿Qué fue lo que Dorcas, esta mujer discípula, había hecho o hacía en la congregación? En Lucas, en el libro de Lucas, Sefer Luca, nos informa que Dorcas abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Luego, en el verso 39, leemos que cómo ella hacía túnicas y vestidos. De esta información aprendemos cómo ella se preocupaba por llevar mucho fruto
para Yeshua. Ahí en el libro de Yohanan Juan 15:1 al 8. También en el Sefer, en el libro de Tito 3:14. Así que por medio de esto nos damos cuenta, mis amados, que ella servía a Yahweh por medio de buenas obras. En el verso de Hechos también dice que ella abundaba en limosnas, lo cual denota ayuda hacia los pobres o necesitados. Leamos lo que él nos dice. Dice en las Escrituras, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, Miriam, que se llamaba Magda, de la que habían salido 7 espíritus, Joana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ahí lo puedes leer en Lucas 8, 2 al 3. La misma Miriam, la madre de Juan, de Joana, Miriam, la madre de Joana, de esta mujer que acabamos de leer, la madre de esta discípula. Esta mujer era también seguidora de Yeshua. Es conocida como la madre de Joana. Ahí en el libro de Marcos, este talmidín joven que era también ayudante de Bernabé y de Shaul, lo podemos leer en el libro de Hechos 13:4. Y que momentos más tarde se apartara de ellos durante el primer viaje misional, volviéndose a Jerusalén, ahí en el verso 13. En el capítulo 12 del libro de Maser, Hechos, podemos leer cómo esta mujer había abierto las puertas de su casa para que los hermanos, los ajim, pudieran reunirse para hacer tefilá, para hacer oración a favor de Kefas, Pedro. Ahí en el libro de Hechos 12:12 lo puedes leer, quien se encontraba justamente en la cárcel en esos momentos. Ahí en el capítulo 12, versos del 4 al 5. Podemos también leer en las Sagradas Escrituras otra discípula llamada Lidia, que era una vendedora de púrpura. En el libro de Lucas, el historiador de la Brit Hadashah, que es el pacto renovado, en el libro de Masher, Hechos 16, del 11 al 15. Ella fue una mujer que estuvo dispuesta a escuchar la palabra de Yahweh con un corazón sincero y honesto. Esta actitud la llevó hasta el punto de obtener la salvación de Yahweh, que Él mismo ofrece por medio de nuestro Mashiach Yeshua. Así que el discípulo nos dice, Lucas nos dice, que después de la conversión de Lidia, ella mostró amor fraternal para con él y los demás, a quedarse en su casa. En este caso, ella fue un excelente ejemplo de hospitalidad. El Shaliach Shaul nos habla en Filipenses 1, 8 y 4, 1. Basado en la evidencia que tenemos, mis amados, podemos concluir que esta discípula Lidia vino a ser una gran bendición para la Keilah de Yeshua, para la congregación de Yeshua. Tenemos otra sierva, la Febe, la sierva de la Keilah en Sencrea. Febe fue una mujer que el Ruach HaKodesh decidió que fuese incluida en las páginas de la Brit Hadashah, del Pacto Renovado. Ahí en el libro de Romanos 16, 1, 8, Romanillín 16, 1 al 2. 2 versos en las páginas inspiradas fueron dedicados a presentar un excelente testimonio de esta mujer fiel. El Shaliach Shaul nos informa que ella había ayudado a muchos y a él mismo. Obviamente todo lo que Febe hizo en el reino de Yeshua fue dentro de los límites que nuestro Yahweh autoriza en su dabar, es decir, sin ejercer autoridad sobre el hombre. Esto lo podemos leer en 1 de Timoteo 2:11.
También encontramos a Evodia y a Síntique, colaboradoras de Shaul. Shaul se acordó de estas mujeres al escribir la carta de Filipenses. Él nos dice que estas mujeres combatieron juntamente con él en las buenas nuevas, o sea, la Besorá. En Filipenses 4, 2 al 3 lo podemos leer. La frase en la Besorá, en las buenas nuevas, representa el hecho de que trabajaron en la obra de nuestro Elohei. Estas mujeres, al igual que muchas de hoy en día, trabajaron y aportaron un servicio a la congregación de Yeshua. El Shaliach Shaul nos dice que todos los que colaboran fielmente en el reino de Yeshua tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Sin duda, mis amados, algunas, el nombre de estas mujeres y muchísimas más que han estado trabajando desde los comienzos en la obra de nuestro Abba, esos nombres están escritos en el libro de la vida. Así que las mujeres seguidoras de Yeshua, allí en el libro de Romanos 16, hemos leído acerca de muchas hermanas de Ajotis, de muchas hermanas en Yeshua, quienes aportaron en gran manera a la causa de nuestro Mashiach. La palabra Jim significa hermanos. La palabra Ajotis significa hermanas. Entonces, Febe, esta mujer Febe, esta discípula Febe, ella había ayudado a muchos y al mismo Shaliach Shaul. También está Priscila, colaboradora de Yeshua HaMashiach, que expuso su vida por el mismo Shaul y que había permitido que la Keilah, o sea, que la congregación, la asamblea, se reunieran en su propia casa. Miriam, que ella también trabajó mucho entre los hermanos. Trifena y Trifosa también trabajaron para nuestro Yeshua, ahí en el verso 12. Pérsida ha trabajado también muchísimo para la Keilah. Así que tenemos muchos ejemplos, mis amadas, mis amados, en el nuevo pacto, de muchas mujeres que han sido consideradas y son consideradas por su trabajo, por su pasión hacia la congregación. Todo esto lo puedes leer en Romanos 16, de los versos 1 al 22. Yahweh ha permitido y sigue permitiendo que mujeres sean servidoras de la congregación, porque Él desea que las mujeres de estos tiempos imiten el buen ejemplo que estas mujeres que están escritas en las Sagradas Escrituras, que han dado muy buen testimonio para que nosotras, las mujeres, hagamos también lo mismo, que imitemos este trabajo, que imitemos el testimonio de estas mujeres. Amados, eran siervas que ministraban en la Keilah. Pero ¿dónde está escrito que había mujeres pastoras o que había mujeres apóstolas en el primer siglo, en la primera congregación? Hubo seguidoras y discípulas, profetisas y juezas, pero en algún lado nos habla de que había apóstolas, que había rabinas. Pues no. Sin embargo, en los días de hoy, dentro, claro, del mundo religioso, hay muchas. Les recuerdo a todos que la simiente de Abraham, sea por la fe del pacto o sea por la simiente carnal, no reconoció a una sola mujer sacerdotisa. ¿Qué significa una mujer sacerdotisa? Que ministra
en las congregaciones como única autoridad. O sea, pasando sobre la autoridad de un hombre. Tal como Sara obedecía a Abraham, llamándole amo, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Eso nos habla en 1 de Pedro 3:6. Amados, cualquier esposa, mujer sierva, que tome control del altar que Yahweh le haya asignado a su marido para ofrecer o predicar, no es realmente una hija de Sara. El discípulo Pedro enseñó que las mujeres israelitas copiaran la vida y la forma de Sara, que es nuestra matriarca, ya que Sara no usurpó la autoridad de su esposo, no usurpó en ninguno de los altares a Abraham. Ninguna mujer israelita puede usurpar el altar de su marido para tomar el control de la Keilah, de la congregación. Esto está en contra de la palabra, en contra de las escrituras. Hay mujeres siervas, hay mujeres discípulas que desde los comienzos estaban enseñando en las congregaciones. Eran mujeres siervas que ayudaban a la Keilah, que apoyaban a los varones a predicar, a profetizar. Las mujeres casadas no pueden tomar el lugar del esposo en la congregación, mis amados. La congregación o iglesia debe ser llevada cuando hay un hombre, un varón, con el llamado de Yahweh. Él es el que tiene que tener la autoridad. Ahora, si ella recibe algún don del Ruach, esta mujer esposa simplemente debe de estar bajo la sujeción, al igual que todas las demás mujeres que usen un don en la congregación. La mujer será entonces la ayuda idónea, la buena compañera. No se va a enfurecer ni se deberá enojar porque su marido no le permita hacer ciertas cosas. Ni ella decidirá ser la cabeza de su marido, porque esto no es propio. Es nuestro Abba Yahweh el que ha puesto el orden. Fíjense en que nos habla en el libro de 1 de Corintios que la cabeza de nuestro Yahshua es Yahweh. La cabeza del hombre, ¿quién es? Yahshua. Y la cabeza de la mujer es el hombre, el varón. Fíjense en lo que dice en 1 de Timoteos 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio alguno sobre el hombre, sino estar en silencio. El martes pasado les estuve diciendo que aquí hay un error escritural. Cambiaron la palabra mujer cuando tendría que poner esposa. ¿Se acuerdan? Pues les vuelvo a repetir. Aquí deberíamos de leer, porque no permito a la esposa enseñar ni ejercer dominio alguno sobre el esposo, sino estar en silencio. Mis amados, la mujer no puede ni debe enseñar a hombres en la asamblea, pero obviamente tiene que haber un orden permitido, y ese orden ya está estipulado por nuestro Abba. Nosotras las mujeres no podemos ejercer el trabajo de sacerdote que es el que tiene el esposo, mis amados. Así que la mujer puede enseñar a otras mujeres. Yo estoy hablando de la mujer casada. Estoy hablando de la mujer que el varón es el que tiene la autoridad
como siervo de Yahweh. Así que vemos realmente en muchos lugares, en muchos sitios, en muchas congregaciones, cuando mujeres que están casadas con pastores y no tienen el llamado de pastora, ellas actúan como si lo fueran. Entonces están ejerciendo allí un papel, una autoridad que no le corresponde. Y cuando el marido o el esposo les llama la atención o les dice esto no se debe de hacer, pues actúan en rebeldía. Entonces, mis amados, hay un orden jerárquico establecido por nuestro Abba. En otras palabras, la mujer puede enseñar y puede hasta predicar, pero siempre tiene que ser bajo un testimonio que realmente ha sido llamada para este servicio en la Keilah. Ni tampoco puede ejercer autoridad sobre un varón. Ninguna mujer que diga haber recibido este llamamiento para predicar en la asamblea de Mashiach por encima de un varón estaría diciendo la verdad. Porque Yahweh no va a llamar a ninguna mujer que hace algo que él nunca le ha autorizado. La mujer no puede usurpar el lugar dado en la asamblea al hombre. ¿Qué son estos títulos que muchas veces encontramos en muchos sitios? Copastora, o por solamente el hecho de ser esposa de un pastor. ¿Dónde está escrito, mis amados, en las Escrituras, que por ser esposa de un pastor, la mujer tenga que ejercer en la congregación como pastora? Por tanto, muchos dicen que porque son dos, que son una sola carne. Esto no quiere decir que una mujer casada con un pastor o tenga que ejercer como pastor en una Keilah, automáticamente queda ordenada para predicar. Al momento en que se une con su marido para consumar o en la consumación de la unión conyugal, ya ella tiene autoridad para ser predicadora, para ser pastora. No, mis amados, esto es detestable, porque esto mismo fue lo que hizo Acab y Jezabel. Así se comportaban ellos dentro de la congregación. Mis amados, la mujer que intenta manipular al hombre dentro de la congregación, en las Escrituras se las llama Jezabel. Fíjense en que Jezabel, como sacerdotisa, se fue por encima de su marido. Amado, Yahweh no apoya esta doctrina de ministerios compartidos entre esposos. Si el esposo es pastor, tal vez la esposa tiene otro llamado. Tal vez la esposa puede ser profetisa, tal vez la esposa puede ser maestra, con otro llamado, con otra unción. Pero, ¿y si no tiene llamado? Como hay en muchas congregaciones que hay mujeres que están ejerciendo como pastoras sin tener la unción y sin tener el llamado. Y están trabajando y actúan dentro de las congregaciones como Jezabel, actuando sobre la cabeza, pasando sobre la cabeza, que es el esposo. Mis amados, esta doctrina viene de la hechicería. El concepto que realmente la ordenación o la unción del hombre debe de traspasar a la congregación en un orden. Debe ser traspasada toda la congregación en este orden. O sea, esta unción que puede tener el varón, como lo vemos en muchas
parte de las Escrituras, mismamente Abraham. Abraham era un profeta. Sin embargo, su esposa, no porque tenían la relación conyugal, ella recibía la unción de su marido. Eso es antibíblico, eso es antiescritural. Esto no es así. Sara nunca fue profetisa. El profeta era Abraham, porque era él el que hablaba directamente con el Elohei Yahweh. Entonces, el hecho de ser esposa no significa que esa unción le era traspasada a ella, ni el ministerio, ni el llamado. Esto no es bíblico, no tiene base escritural. Esto proviene, mis amados, del paganismo. El lecho conyugal y la Keilah, la congregación, son dos cosas totalmente distintas y no se pueden confundir ni compartir. Por eso la mujer que tiene como esposo a un hombre profeta o un pastor o roe o el llamado que tenga o la autoridad que tenga delegada de parte de Yahweh, ella tiene que estar sujeta a su esposo. Y si no hay mujeres casadas, tienen que estar sujetas, según las Escrituras, a los padres, varones, me refiero al padre, o a los hermanos, o a la autoridad de la Keilah, de la congregación. Sí, mis amados, así la mujer tiene que estar en sujeción. También el hombre. El hombre también tiene que estar en sujeción. ¿Y cuál es entonces la cabeza del hombre? Como acabamos de decir, es Mashiach. Entonces, si un hombre no está sujeto a las Escrituras, no está sujeto al Mashiach Yeshua, tampoco tiene autoridad, ni sobre su esposa, ni en su hogar, ni sobre sus hijos. Entonces ya estaríamos hablando ahí de una maldición dentro del hogar. Y lamentablemente también podemos decir a grandes rasgos que hay muchos varones que quieren tener autoridad sobre sus esposas creyentes, esposas que realmente son mujeres siervas, mujeres de oración, mujeres de ayuno, mujeres que sirven en las congregaciones, pero el esposo no. Y el esposo quiere tener autoridad sobre la mujer, obligándola, diciendo que él es la cabeza y que ahí se hace lo que él diga. Un hombre que no está sujeto a las Escrituras, lleno de concupiscencia, de vergüenza, de pecado. Como un hombre pecaminoso, un hombre que está en el pecado, embarrado, sucio, va a tener autoridad sobre una mujer Kadosh, sobre una mujer que tiene llamado, que tiene ministerio, que tiene autoridad. Porque cuando una mujer enseña, cuando una mujer predica, cuando una mujer profetiza, esa unción le ha sido entregada por el Altísimo. Sin embargo, hay hombres que quieren hacer que esa mujer se calle por el hecho de ser varón, por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser la autoridad. Pero esa autoridad que supuestamente dice tener no ha sido entregada por el Altísimo, porque es un hombre que está sucio, es un hombre que está pagano, no puede tener autoridad sobre los hijos, no puede decirle al hijo o a la hija, no hagas esto, no hagas lo otro, porque él lo está haciendo. Entonces, mis amados, pongamos las cosas claritas, pongamos las cosas en su orden. Entonces, la cabeza del hombre, para que el hombre tenga autoridad sobre una mujer, tiene que ser Kadosh, tiene que estar bajo sujeción a las Escrituras, bajo sujeción del Mashiach Yeshua.
porque Yahshua, su cabeza, es el Abba, el Padre Yahweh. Entonces, todo aquí hay un orden. Yahshua, cuando vino aquí a la tierra, no vino a hacer lo que quiso, sino que vino ya con un propósito del Padre. Él vino a dar a conocer su nombre. Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Y Él nació para morir en un madero. Él nació para morir por su iglesia, por su Keilah, por su congregación, por su pueblo, que es corona del Mashiach, su amada, su esposa, a la cual va a venir a buscar en corto y poco tiempo, mis amados, porque estamos en los últimos tiempos. Entonces, mis amados, desde los principios la mujer ha sido atacada. Desde los principios la mujer ha sido sometida por la fuerza a hombres paganos, a hombres sinvergüenzas, a hombres que no tienen el Ruach HaKodesh. ¿Es esto real en estos tiempos? Pues sí, lo seguimos viendo en estos tiempos, mis amados. Así como la mujer no puede ejercer autoridad sobre un hombre Kadosh, el hombre que no tiene autoridad de Yahweh no puede tampoco ejercer autoridad sobre una mujer Kadosh. Porque todo tiene un orden, mis amados. Y todos tenemos que estar sujetos a la palabra. Todos tenemos que estar sujetos a las Escrituras. Y el hombre y la mujer no es que uno sea más que el otro, ni uno menos que el otro. ¿Por qué? Porque acabo de leerles en el libro de Génesis, Bereshit, que Él nos creó a su imagen y semejanza. Él creó a Adán de esa tierra roja, tanto varón como mujer. Él creó un ser. Por eso le llamó Adán, pero en Adán estaba el hombre y estaba la mujer. Después el Creador los separó. Por eso el Creador abrió el costado del varón para que la mujer camine de igual manera que el varón, a la par, no debajo de sus pies, tampoco sobre su cabeza, sino a la par, juntos, porque dos tienen que ser uno, ejad. Dos tienen que ser uno, pero en la unidad del Ruach, teniendo la misma fe, la misma emuná, la misma verdad, la misma cabeza que es Yahshua HaMashiach. Y la mujer tiene que estar sujeta al varón. La mujer que intenta tener autoridad sobre el varón y más en una congregación, está en maldición, mis amados. Es anatema. Y no solamente en la congregación, sino también en su propia casa, en su propio hogar. Porque es una mujer que no se sujeta a la autoridad de su esposo. Estoy hablando de un esposo Kadosh, de un esposo que tiene por cabeza a Yahshua HaMashiach. No estoy hablando de un pervertido, ni un pagano. Estoy hablando de un hombre que es realmente un sacerdote. Un hombre que realmente camina por la Torá y de la Torá, de la mano de Yahweh, con revelación del Ruach HaKodesh, que escucha la voz del Ruach, que escucha la voz del Creador. Toda mujer o todo hombre que no camina en sujeción a la palabra Kadosh, mis amados, ningún llamamiento que supuestamente dicen, o ministerio que supuestamente dicen tener, no proviene del Creador. Así que estemos pendientes, con nuestros oídos bien abiertos, mis amados, porque lamentablemente el diablo
que viene a robar, matar y destruir, se ha metido en las congregaciones. Él viene a engañar. Así que cuando realmente tú, siendo oveja en una congregación, veas a la esposa del pastor ejerciendo autoridad sobre su esposo, cuidado, mejor huye de ese lugar. Cuando tú veas a un pastor corrupto o un líder, me da lo mismo el título que tenga, apóstol, profeta, me da igual el título. Si tú ves a alguien que no está sujeto a las escrituras, más vale, ovejita, sal huyendo, corre, sal de ahí, busca congregaciones que realmente las hay. Hay varones y hay varonas ungidas con el Ruach HaKodesh. Realmente hay lugares donde se predica la verdad. Hay lugares donde realmente se mueve el Ruach HaKodesh. Ten cuidado. ¿Quién te impone las manos? Ten cuidado. ¿Quién ora por ti? Ten cuidado. ¿Quién te está dando la palabra? ¿Qué estás recibiendo? ¿Qué comida estás recibiendo en la cual estás alimentando tu Ruach, tu espíritu, tu vida espiritual? Así que, mis amados, hoy he concluido con este tema. Ya el próximo martes los esperamos nuevamente la próxima semana. Las calles